y hay sensibilidad. Entonces, hay sensibilidad en la nariz, hay sensibilidad palpebral porque me cierra el ojo cuando le ponen los ojos, pero en la mandíbula y la boca no, porque no puede cerrarlo. ¿Qué podría estar fallando ahí? Hay un nervio, ¿se acuerdan los pares craneales? ¿Los han visto los pares craneales? ¿Cuántos son? Dos. Entonces, hay uno que inerva tres zonas. Yo creo que le puse, no se lo puse en la frente, pero inerva tres zonas. La parte de la nariz y la parte acá de la boca. Como que todo el cachete, vienen más o menos así. ¿Cuál será? ¿Qué número es? 5. ¿Ya? Entonces, ahí lo que están evaluando es la función del trigémino. La parte motora y la parte sensitiva. La sensitiva sí hay, porque sienten, pero la motora no. Entonces, ese es un ejemplo de un déficit neurológico. Ahora, ¿por qué le pasó? Ahí eso hay que averiguar, ¿no? Pero yo ya sé que hay una disfunción motora del neurotrigémino, y eso lo están evaluando. Vamos a ver el segundo video. ¿Qué vieron ahí? No pueden mantener la boca cerrada, ¿qué más? Un tic nervioso posiblemente. ¿Saben lo que son fasciculaciones? Cuando hay un movimiento involuntario del músculo, ¿no? Que es como que tiembla el músculo. Puede ser una convulsión localizada, porque la convulsión no necesariamente es toda la escena que se está moviendo así. Eso puede ser una convulsión localizada. Entonces también es un problema neurológico, se ve signología neurológica. ¿Qué podría estar pasando con ese perro? Muy probable sea el virus del sistema. Ya veo que es un cachorro, está en una caja, de repente lo han recogido. Es muy probable que esté expuesto al distemper. Y el distemper tiene tres fases, ¿cierto? Digestiva, bueno, respiratoria, digestiva y neurológica. Muy probable que esté en la fase neurológica del distemper. Y vamos a ver este otro. Este perrito bien. ¿Qué vieron ahí? ¿No? ¿También un tic? ¿No? ¿Qué vieron? No. Se va para un lado, muy bien. A ver, miren bien. ¿Qué bien? ¿Dónde está ese tic? En el ojo. ¿Sabes lo que es el nistagmo? Es un movimiento involuntario del globo ocular. Nistagmo. Ok, nistagmo. Entonces, ¿qué podemos tener nistagmo? También otro punto importante de lo que dice su compañera es que la cabeza se le va para un lado. Esa es característica
dilatación. Miosis. ¿Ya? Midriasis es cuando está grande. Tiene que haber una miosis. ¿Y qué me indica que haya una miosis? Justamente. Una buena respuesta, ¿no? Del nervio. ¿Qué nervio será? Óptico. Si es de verdad el nervio óptico, hay una buena respuesta del nervio óptico. Si no pasara nada, es que el nervio óptico no responde. O sea, puede estar dañado.
¿Ah? Normalmente suele ser para tratar de mantener el equilibrio. Pero por algún motivo está con pérdida de equilibrio y se paran así, ¿no? Para tratar de mantener el equilibrio. Puede ser un problema justamente vestibular, como el del inicio. Es más, este perrito está con la cabeza un poquito de costado también. Porque el oído interno tiene que ver mucho con el equilibrio. Esto lo deben de conocer. Decúbito de miembros posteriores que está sentado como si fuese una persona, a veces por problemas de hernias discales que no se transmite el impulso eléctrico, ya no hay sensibilidad de miembros posteriores, que se sientan como una persona. Y luego flexión de cárpico también por alguna lesión, ¿no? Que mantiene la patita así flexionada. Bueno, ahí parece más bien como que una fractura y que está con bastante dolor. Entonces, esto con posturas y ahora con la parte de la marcha. La parte de la marcha tenemos algunos términos. Tenemos el término de paresia y de parálisis. Parálisis es un déficit total de movimiento. Y una paresia es cuando el movimiento está más lento. ¿No? Es como que está más lento, hay dificultad en moverse, pero no hay una parálisis completa como tal. Tenemos distintos prefijos según cómo sea esta parálisis o paresia. Y para que quede claro, les voy a hacer un dibujo en la pizarra. Tenemos imagínate, ¿no? Miembro anterior, miembro posterior. Cuando yo uso el prefijo mono, significa uno, ¿no? Mono, que solamente hay uno afectado. Cuando utilizo el prefijo para, significa o los dos anteriores o los dos posteriores. Cuando utilizo el prefijo emi, es o lado derecho o lado izquierdo. ¿Sí? Y el tetra es los cuatro. O sea, dependiendo de lo que se presente, yo voy a utilizar antes estas palabras. En el otro, el parálisis es igual, solo me faltó poner el mono. ¿Ya? Luego tenemos la marcha circular. La marcha circular también se conoce como torneo. No sé si han escuchado que los caballos los tornean, que si los hacen trotar así en círculos, torneo. Normalmente también el lado del giro suele coincidir con el lado de la lesión. Si es que giran, al momento de caminar, giran hacia el lado derecho, que la lesión está hacia el lado derecho, o viceversa. Y la ataxia, ¿qué cosa será una ataxia? Coordinar los movimientos de los extremos. Incoordinación, ¿no? Movimientos descoordinados. Movimientos descoordinados porque no hay una correcta conexión entre el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. Esta ataxia puede ser de dos tipos, una hipométrica o una hipermétrica. ¿Qué significa eso? Una ataxia hipométrica es una ataxia en donde los movimientos son muy lentos y son muy
conexión entre el sistema nervioso, creo, y Va por ahí, ¿no? Que hay una correcta conexión entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ya que hay una correcta comunicación. Por ejemplo, cuando tú caminas, tú no tienes que pegar tus pies, ¿no? ¿Quién pega sus pies mientras camina? Nadie. Por ahí una, ¿no? Cuando tú vas a agarrar tu cartuchera, es como que tú sabes dónde está, pero yo sí necesito mirarlo y así está acá. Es como yo controlo mis miembros
especiales. Por ejemplo, eso de las sensibilidades tiene que ver mucho con la parálisis. Claro. No necesariamente debe estar paralizado. Mejor dicho, cuando hay una parálisis, no necesariamente hay pérdida de la sensibilidad completa. Simplemente no lo puede mover. ¿No? Claro, es compromete los nervios. Sí, pues la parálisis compromete la música a nivel muscular. Ya, vamos a ver este videito. Eran a partir de estímulos sensoriales que conducen la información referida a la propiocepción consciente e inconsciente, originadas en la piel, músculos, tendones y articulaciones, y ascienden la médula espinal, transmitiendo esta información hacia el tronco encefálico, cerebro y cerebelo, permitiendo diferenciar deficiencias asimétricas. Prueba de propiocepción consciente se realiza mediante la flexión de los dedos de cada miembro, de tal forma que el paciente apoye con el dorso de ellos. La respuesta normal si el paciente corrige la posición. Para la valoración precisa de esta función, la prueba se repite varias veces por miembro. En animales grandes, el pie es puesto sobre una hoja de cartón, la cual es suavemente retirada lateralmente. Lo normal es que el animal levante la extremidad y la coloque en posición correcta. La primera prueba es más sensible para la propiocepción en la zona distal de la extremidad, mientras que la segunda prueba es más sensible para detectar anormalidades en la porción proximal del pie. Reacción de salud. El paciente es sostenido para que quede apoyando en el suelo sobre una o dos piernas. Luego, el paciente es empujado lateralmente. La respuesta normal es un salto en la dirección del desplazamiento, con el miembro perpendicular al cuerpo. En caso de existir anormalidad, se evidenciará que el paciente retarda mucho la respuesta, déficit propioceptivo, una colocación anormal de la extremidad, déficit motor, hipometría, definida como una reducción en la reacción, lesión en médula espinal entre C6 a T2, hipermetría, lesión cerebral en el tracto espinocerebral. Esta prueba evalúa la integridad del sistema nervioso central, médula espinal, cerebro, cerebelo, tronco encefálico, receptores de tacto y lesión, ubicadas en músculos, tendones y articulaciones. Prueba de la cadenilla. Se deben levantar los miembros pélvicos del paciente, forzándolo a usar sus miembros torácicos. Lo normal serían movimientos simétricos sin tropiezos. Evalúa lesiones craneales a T2. Para los casos en donde se observan problemas de una extremidad, los signos serán ipsilaterales a la médula espinal y tronco encefálico, pero contralateral a las estructuras encefálicas de ubicación más austral, craneal atentor. Hemistación y hemicoloración. Hemistación. Esta prueba se realiza levantando un miembro torácico y un miembro pélvico del mismo lado del paciente. Hemicoloración. De la misma forma se hace caminar al animal en las cuatro direcciones. En ambas pruebas, la respuesta normal es la posición de los miembros perpendiculares al cuerpo. El movimiento simétrico de él permite discernir la existencia de afecciones unilaterales, como en el caso de una lesión unilateral de la corteza motora, que puede presentar una mancha normal cuando usa sus cuatro miembros. Los signos serán contralaterales si el problema está en corteza y serán ipsilaterales si el problema está en médula espinal y tronco encefálico. Prueba de colocación. Acomodación. Táctiles. Aproximar al paciente con los ojos vendados al borde de la mesa de examen hasta lograr un contacto con el dorso de los miembros. La respuesta normal es la inmediata acomodación de estos sobre la mesa. Debe realizarse a cada extremidad. Evalúa la integridad de los receptores de tacto y lesión, las vías aferentes, la integración en tálamo y corteza, vías motoras y respuesta medular. Visuales. Es la misma prueba, solo que con los ojos descubiertos. Evalúa la función visual, la integración central y respuesta motora. Reacción de corrección de la postura. Suspensión del paciente desde la vena. La respuesta normal es la extensión de los miembros anteriores, del cuello y la ubicación de la cabeza en un ángulo de 45 grados.
visual. Mantiene el paciente la torsión e inclinación de la cabeza hacia el lado afectado. Listo. Preguntas, chicos. ¿No? Ya, entonces nos vamos ya a la parte práctica para hablar de otitis. Yo tengo que hacer una prueba, un examen. ¿Qué examen se hace para diagnosticar otitis? Citología. Hisopado. Una citología por hisopado, ¿cierto? Pero el color de la secreción me puede dar una idea. Entonces, ¿qué colores hay? Amarillo. Amarillo. Amarillo, ¿no? Amarillo medio verdoso. Vamos a ponerlo más. ¿Qué otro color? Marrón. Marrón oscuro. Marrón, muy bien. ¿Qué otro más? Transparente. Negro. ¿Ya? No, uno mucho más oscuro. Entonces, normalmente el color amarillo verdoso, no medio amarillento, suele ser por bacterias. El color marrón suele ser por levaduras. Y el color negro suele ser por ácaros. ¿Ya? Ahora, en grandes grupos, ¿no? ¿Qué bacterias podemos tener? Podemos tener cocos y bacilos. ¿Qué levadura? Tenemos la malacesia, ¿no? Es la más común. ¿Y qué ácaro es el que está en la oreja? Autodectes. El otodectes. ¿Ok? Pues estos son como que los principales agentes que encontramos en una otitis. Puntos generales es que la oreja tiene una flora natural. Sí, es normal encontrar en la oreja bacterias, claro que sí. ¿Qué bacterias? Los cocos. ¿Ya? Yo podría encontrar en una oreja sana cocos, que se toma una muestra, por lo menos unos 30, 40 cocos por campo, vista. podría encontrarlo en una oreja sana. ¿Qué más podría encontrar? La malacesia también es flora natural del oído. ¿Ya? ¿Cuántos? Más o menos unos dos malacesias, no más. ¿Ya? O sea, si yo encuentro una oreja sana, 2 malacesias, 20 cocos, es flora natural del oído. El problema viene cuando empieza a haber ya enfermedad, ¿no? Entonces la parte clínica es muy importante, porque de repente yo tengo una oreja así toda fea, le tomo la muestra y me salen 2 malacesias. Y la profesora me dijo, si salían 2 malacesias es normal. Pero no, o sea, en ese perro está haciendo una reacción alérgica a esa malacesia y sí o sí necesita tratamiento, ¿cierto? De repente puede ser que tenga un perrito de lo más sano, le tomo una muestra por curiosidad y me salen 100 cocos, pero no tiene nada el perro. Entonces, ¿para qué le voy a mandar tratamiento si no tiene una manifestación de la enfermedad? ¿Se entiende? Entonces, la parte clínica es muy importante, ¿ya? Los ácaros, esto no debería de haber. Lo que no debería haber tampoco son los bacilos. Normalmente las otitis por bacilos son las más complicadas de tratar. Y los ácaros suelen atacar más a cachorritos, a perritos viejos, ¿no? Con el sistema inmune bajo. Y a los gatos, también es bastante común el otodectes en gatos. Y causa mucha picazón y bastante cerumen. ¿Ya? Entonces, pautas generales. Pero ahora, si es que estamos hablando de otitis, ¿por qué la pongo en el tema neurológico? ¿No? Si empezamos la clase hablando del examen neurológico, ¿por qué estoy tocando el tema de otitis? ¿Qué relación hay? Se puede profundizar. Exacto, no hay sinología neurológica cuando las otitis son avanzadas. Y lo vamos a ver ahorita. Esta. Pues recordando un poco la anatomía del oído, tenemos que el oído es en L, ¿no? El oído de un perrito, un gatito es en L. El oído tiene 3 partes. Tenemos oído externo, que es todo el pabellón auricular, ¿no? Todo el pabellón auricular, el canal auditivo vertical,
y el canal auditivo horizontal y el tímpano. Todo esto es oído externo. ¿Sí? Todo esto es oído externo. Luego tenemos oído medio, que es detrás del tímpano, ¿no? Detrás del tímpano, después del tímpano, está la bulla timpánica, que es una bolita que hay acá, la trompa auditiva y los huesos, ¿no? Hay unos huesecitos que sirven de protección, que son estos tres, ¿no? Martillo, yunque y estribo. Esos son parte del oído medio. Y luego el oído interno, ya está la cóclea o el conducto coclear y el laberinto vestibular, que acá no lo he señalado. Estos dos son oído interno y están directamente relacionados con sistema nervioso. La cóclea o el conducto coclear va a servir para la audición y el laberinto vestibular sirve para el equilibrio, ¿ya? Para mantener el equilibrio. Entonces, problemas de otitis muy fuertes que logran perforar el tímpano van a dañar oído medio, oído interno y el paciente va a presentar tecnología neurológica. ¿Ya? Los oídos son los principales, el oído interno es uno de los principales en mantener nuestro equilibrio. Por eso a veces pasa que cuando uno se pelea, si se tira un golpe acá en la oreja, uno se cae porque pierde su equilibrio. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí todo ok? ¿Sí? Entonces empezamos con la otitis externa. La otitis externa, para que se desarrolle tenemos distintos factores. Hay factor predisponente, pero el factor predisponente no es el único. Hay un factor que es desencadenante, ¿no? O sea, el factor predisponente, factor desencadenante y factor perpetuante, que va a hacer que se mantenga esa otitis en el tiempo. Entonces, factor predisponente tenemos, por ejemplo, que el canal auditivo externo sea estrecho, por ejemplo en la Rosacea, que el canal auditivo es cerradito, pues va a predisponer a una otitis. Las orejas pendulantes, ¿cómo en qué raza? El que le dicen. Golden, Cocker, ¿qué más? El que, ¿Cuál? Beagle, Beagle, Basset Hound, Mastic. ¿cierto? Ajá, ¿no? Las orejas pendulantes va a ser un factor predisponente, el exceso de humedad y el exceso de pelos también. Pero eso no es suficiente. Yo necesito tener un factor desencadenante de esa otitis. Y el factor desencadenante más grande suelen ser las alergias. Pacientes atópicos, pacientes alérgicos. Entonces hay pacientes atópicos que solo manifiestan su alergia como una otitis. ¿Ya? No tienen nada en el cuerpo, sino solo en las orejas. ¿Sí? Luego, ¿qué más? El hipotiroidismo, que es una enfermedad que va a bajar el sistema inmune. Los parásitos, como por ejemplo el otodectes, es un factor desencadenante para que luego se dé una otitis por bacterias, por malacesias. Cuerpos extraños en oídos, como por ejemplo pólipos, tumores en oído adentro. Y los traumas, ¿no? Algún tipo de trauma. Y luego tenemos el factor perpetuante, que es el que va a hacer que esta otitis se mantenga, que ya como ha habido cierto daño, esta población normal va a empezar a crecer, se va a exacerbar y va a causar la enfermedad. En bacterias tenemos Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, E. coli, Proteus y Klebsiella, y levaduras la malacesia. Entonces, a veces dicen, mira, llevé a bañar a mi perro y a los 2 días estaba mal del oído, seguro le entró agua. Sí, seguro le entró agua. Porque un factor predisponente es el exceso de humedad, pero no es suficiente. Ese perrito seguramente es un perrito alérgico y ese es el factor desencadenante, la tope. ¿Ok? Porque hay perros que también les entra agua y no les pasa nada. ¿No? Entonces, ¿por qué a unos sí y a otros no? Porque hay un factor que desencadena esto. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una orejita con una otitis externa. Pregunta, ¿qué cosa ven acá? Secreción, ¿de qué color? amarilla. Medio amarilla, ¿cierto? ¿Qué más? Inflamación. Descamación,
inflamación. ¿Qué más? Alopecia también hay. Normalmente por acá abajo hay alopecia. ¿Qué más? Ostras. Está engrosado, hay costritas. ¿Qué signos presentará ese perro? Picazón. Le pica. ¿Qué más? Dolor. Le duele. ¿Qué más? Sacude la cabeza. Sacude la cabeza. Eso hay que preguntarle al dueño. Sacude la cabeza porque es algo raro. Se pegan, se soban también. ¿Ustedes creen que si agarran esa oreja estará caliente? Sí. Definitivamente. ¿Ya? Incluso hay veces que cuando vienen ven que hay una herida debajo de la oreja y piensan que es. Ponen esa herida, no se dan cuenta que es una herida. Exacto. Y pasa bastante, ¿ah? Y acá abajo, por acá tienen una herida. Ay, no se ve. Por acá tienen una herida, ¿no? Y dicen, se ha hecho una herida y de repente el médico no se da cuenta y le cura acá nomás, pero el tema es de que está con una otitis terrible y se hace la herida del eczema porque se rasca. Ahora, para esta oreja hay que tomarle la muestra, que le vamos a hacer su hisopado de oídos. El hisopado de oídos se hace de acá. Esta es la apertura del canal auditivo, que en este perro está completamente cerrado, ¿no? Acá es donde yo tengo que meter mi hisopo, no por acá no, acá, y está cerrada la oreja y no puedo meter el hisopo. Aparte le duele, llora, me quiere morder. Entonces, yo no voy a forzar el dolor. Ese perrito, ¿cuántos días tendrá la oreja así? A ver, ¿hace cuánto tiempo estará así? ¿Desde hoy día en la mañana? No, por lo menos unos 3 días, 4 días. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar antiinflamatorios, le podemos mandar su prednisona, un par de días, ¿no? Y de ahí que regrese para una correcta toma de muestra, ya sin dolor, y mandarle a analizar y saber exactamente qué es para mandarle su tratamiento. ¿Ok? No pasa nada, pues. Si ha estado tantos días así, que esté un par de días más, no hay ningún problema, no se va a morir por esa orina. Pero lo importante es tener una buena toma de muestra. Entonces, signos clínicos tenemos eritema, edema, secreción, costras, alopecia, dolor. El diagnóstico, bien me dijeron que es la citología por hisopado y también el otoscopio. ¿Para qué me servirá el otoscopio? ¿Qué veo con un otoscopio? Cuerpos extraños, secreción. Ya, si es que hay un cuerpo extraño, muy bien, ¿qué más? Secreción. Ok, como que cuánto es la secreción, ¿no? A veces en el conducto, en el canal auditivo hay úlceras. También eso te ayuda a saber qué tratamiento utilizar. Pero hay algo que es muy importante y es ver el tímpano. ¿Ya? Nosotros tenemos que observar el tímpano, la membrana timpánica. ¿Por qué? Para saber primero qué tan fuerte es esta otitis. Y segundo, para el tratamiento, porque pasa de que se rompe el tímpano. Y como nosotros sabemos que el tratamiento, cuando hay una otitis externa, es tópico, ¿no? Tratamiento tópico según la causa, hay productos que yo no puedo echar a la oreja si es que el tímpano está roto. ¿Ya? Hay productos que no se pueden meter a la oreja si es que el tímpano está roto porque deja sordo a este perro, más de lo que ya está, por el tímpano roto. ¿Ya? Hay productos que son tóxicos, traspasando la membrana timpánica. Básicamente por eso es que yo necesito saber cómo es el tímpano, ¿no? La integridad. Y luego nos dice, en casos graves, cirugía. Eso es lo último, como que lo último que tú debes de llegar a hacer. La cirugía se llama una ablación, con B grande, ablación del canal auditivo. ¿A qué se refiere? Que simplemente se hace un corte, ¿no? Se hace un corte por el costado y se saca el canal auditivo, lo sacan, porque está tan dañado que lo tienen que sacar, suturan, le dejan su pabellón auricular, pero el oído está acá, como si fuese el oído de un pajarito, que es un huequito, igual, ¿no? Eso se llama ablación del canal o del conducto auditivo, y es ya lo último, ¿no? Lo último que hace es como que después de eso ya no hay más que hacer. El postquirúrgico es complicado porque el perro se tiene que vendar, no se tiene que rascar, a veces se infecta, es todo un tema.
Para llegar a ese punto es una decisión importante. Siguiente. Luego tenemos, esto es con la otitis externa. Ahora vamos con la otitis media. La otitis media es una vez que se perfora el tímpano, se hace una otitis media. ¿Qué estructuras incluían al oído medio? Los huesos, muy bien, los huesecillos, ¿qué más? La bulla timpánica, la bulla timpánica y la trompa auditiva. Entonces, ya es cuando hay una infección de esa zona, las bacterias son recurrentes, se lesiona la membrana timpánica e ingresan las bacterias, pero también pueden ingresar por vía sanguínea y generar una otitis media. Signos clínicos los mismos, secreción, exudado, pero acá empiezan a haber signos ya neurológicos. La cabeza está de lado por el dolor, por la incomodidad, dolor intenso, y algunos nervios se afectan, por ejemplo el nervio facial, dando signos faciales como ptosis, que es párpado caído, que como que se le cierra el ojo, caída de la oreja del lado afectado, y queratitis seca, que es un ojo seco por la afección del nervio facial. Y también hay afección del nervio simpático dando síndrome de Horner, que tiene características muy parecidas, ¿no? Protrusión del tercer párpado. Si el tercer párpado se sale, se le cae el ojo, se le chorrea un poquito la cara, de ese lado dañado. El diagnóstico, sí o sí, con el otoscopio vemos la membrana timpánica que se ha roto. Se puede hacer una radiografía de la bulla timpánica y un cultivo para saber qué antibiótico mandar. Porque acá el tratamiento sí es sistémico. Ya es tópico y sistémico. Entonces, para saber qué bacteria es y qué antibiótico mandar, tengo que hacer mi cultivo con mi antibiograma y ya de esta manera lo voy a tratar. Acá tenemos una imagen. Esta imagen está sucia. Ya, o sea, el paciente está sucio, no lo han limpiado de manera correcta, pero trata de esquematizar cómo es la ablación del canal, ¿no? Se hace un corte así a lo largo, sacan el conducto del canal auditivo, se queda el pabellón auricular y luego todo esto lo cierran, y por acá dejan un huequito y por ahí es que van a escuchar. Y acá, esta es una radiografía de la cabeza y acá en la cabeza hay dos estructuras que son las bullas timpánicas o las bulas timpánicas, que son dos bolitas. Acá hay una y acá hay otra. ¿Ya? Entonces la bula timpánica adentro tiene aire. En una radiografía todo lo que es aire se ve de color negro. Entonces acá tiene aire, pero acá no. Acá está más radiopaco, más blanquecino, y significa que hay algún tipo de material, seguramente material purulento, y es característico de la infección bacteriana que está habiendo. Entonces ahí yo puedo decir que ya hay una otitis media. Y por último tenemos la otitis interna, para ya irnos a la parte práctica. La otitis interna es cuando ya se extiende la otitis media. Los signos clínicos son los mismos que los anteriores, solamente con mayor signología neurológica. Tenemos la cabeza torcida e inclinada, marcha en círculos, nistagmo. ¿Se acuerdan qué era el nistagmo? El movimiento involuntario de los globos oculares, ¿no? Así. Desorientación y la ataxia. ¿Qué era la ataxia? Incoordinación. Una incoordinación, ¿no? Entonces ya hay signos neurológicos. Todos estos en conjunto se denominan el síndrome vestibular. El diagnóstico ya es clínico, según los signos, ¿no? Y también realizar el oído. Y el tratamiento ya es un tratamiento sistémico por 3 a 4 semanas. Entonces aquí tengo un video que quiero que vean, que es de un perrito con síndrome vestibular, para que se hagan una idea de más o menos cómo se ve. El síndrome vestibular se puede dar por muchas causas, ¿ya? Muchas causas. La más común es la otitis media o otitis interna. Ahí está. ¿No? Tenemos desorientación, cabeza de lado, pérdida de equilibrio, nistagmo, a veces hay vómitos porque el paciente tiene náuseas por el desequilibrio que hay.
se mantienen echados porque no tienen estabilidad. Pero luego de su tratamiento, depende de la causa, como les digo, se pueden recuperar, a veces quedan un poquito con secuelas, depende mucho qué cosa lo haya ocasionado y cuánto daño haya habido. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Todo ok? Con respecto a los antibióticos, más o menos, ¿qué se recomienda? ¿Qué antibióticos? Pues hay un montón. Puedes usar Enro. Sí, Enro usan bastante. No me acuerdo ahorita. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los productos comerciales ya suelen tener todo. O sea, tienen antibióticos, antimicóticos, antiinflamatorios. Pero normalmente suelen mandar Enro, Linda, ¿no? Pero si tienes ya una otitis media que necesitas hacer tu cultivo, tienes que usar el que te salga sensible. No vas a usar el que te salga resistente. Claro, por los antibióticos. Ajá. Sí. Ya, listo. Entonces vamos a trabajar con las mascotas. ¿Cuántos hay? Uno, dos, ¿no? Sí, dos y un perro. Ya, un gatito y un perrito. Ya. Entonces vamos, primero les quiero enseñar cómo se toma una muestra de oído. Porque no me gusta como que manipularlo así cuando todavía no vamos a hacer. Este hisopo lo vamos a usar para la toma de muestra de oído, de otitis. Cuando yo quiero hacer una citología no es necesario que el hisopo esté estéril. ¿Ok? Estos hisopos no están estériles. Va a estar estéril cuando yo quiera hacer un cultivo, que viene en su medio Stuart, ¿no? Que es como una botellita que lo metes, ¿cierto? Hay que tener cuidado con estos hisopos porque se rompen muy fácil. Entonces, de preferencia lo agarro casi de la base, ¿ya? Y de preferencia también usarlos de plástico. Y ahora sí, la traemos. ¿Cómo se llamaba? En verdad se llama hepatitis. ¿Respira? Sí. Ven, hepatitis. Ya, ahí está perfecto. Entonces levantamos orejita, ¿le ven algo raro? No, parece que está bien. Vale. Está un poquito roja, eso sí. La otra. Está un poquito roja, pero es porque ella está medio calentita. Ahora le tomamos la temperatura. Pero de por sí no hay secreción, no hay mal olor, no hay costras, no se rasca. Entonces, nosotros vamos a poner el hisopo acá. ¿Ya? Ahí es donde entra el canal auditivo. Entonces, con mucho cuidado, voy a meter el hisopo sin forzar, ¿no? Voy a sentir un tope. Mi hisopo ahorita está más o menos acá. ¿Ya? Y sacamos. Y no sale nada. A ellos les encanta ver lo que sale. Y ahí no sale nada porque claro que no tiene nada. Y luego yo agarro mi lámina y voy a hacer 1, 2, 3. Y a pesar de no salir nada, como que deja una huella. No sé si la notan. Sí. No, porque es como que igual hay un cerumen. Claro. Y es normal. Porque tiene que haber una secreción en el oído que ayuda a lubricar para que entre el sonido. Y ya está, y así se toma. Ahora, puntos importantes es que yo tengo que saber diferenciar que primero que tengo que tomar de los dos oídos. ¿Ya? Entonces yo tengo que diferenciar del derecho, si le incomoda, del derecho y del izquierdo. Yo personalmente en mi lámina, yo ya lo manejo así. Acá suelo hacer las 3 líneas del derecho y acá las otras 3 del izquierdo. ¿Ya? Hay personas que lo manejan de manera diferente, agarran y le marcan, pues, ¿no? Con el plumón indeleble, le ponen qué oído es. O agarran, bueno, ahorita no tiene mucha secreción, pero ponen una O y una D con el mismo cerumen, como para saber qué es oído derecho y oído izquierdo. Luego, en un paciente sano no es necesario tomarle una muestra. Ya, pero con un paciente con otitis, a veces nos dice el dueño, mira, es del oído derecho. Ok, le tomo el oído derecho, pero por si acaso le tomo de los dos. ¿Sí? Para descartar cualquier cosa. A veces en un oído hay una cosa, en el otro oído hay otra. ¿Ya? Y en base a eso se decide el tratamiento. ¿Preguntas?
¿No? ¿Ya han tomado muestras de sida en algún momento? ¿No? Sí, bueno, ahora ya saben. Yo se manda al laboratorio, entiendo. Y eso lo mandas al laboratorio, o en mi caso, por ejemplo, yo tengo mi microscopio en mi casa, Ya, yo eso. lo analizo, ¿no? ¿Qué- Esto de qué- acá, ¿Qué tienes en tu brazo? con la tinción T15, que es la básica, disculpa, ¿no? Tienes el alcohol, que es el fijador, que en realidad, sí, el alcohol. De ahí tienes la eosina, que es el rojo, y luego el azul, ¿no? Se seca todo y lo ves al microscopio. Esto se ve en objetivo 100X, necesitas tu aceite mineral, y van a salir las bacterias o la malacesia, ¿no? Profesora, y Tienes- en caso, tienes como más ella está número, sana, se vería un poco de carga bacteriana. Podrías ver, pero mínimo. Claro, o sea, si estuvieras enfermo, sí se vería una Se ve gran un carga. montón. Una gran Veinte Sí, carga. dos, 20 pero dos. si yo, por ejemplo, imagínate, yo ahorita quiero analizarlo y lo veo el microscopio y le encuentro 2 malacesias, No me la sé, sí. no amerita tratamiento porque yo ya sé que es normal. O sea, es normal encontrar cocos y es normal encontrar malacesias. Claro, o sea, que si estuviera enfermo, sí hubiera una gran carga. Sí, habría más. Normalmente cantidad. habría Y más. como dijo, si en una oreja está infectada y en la otra no. Ajá. Y si, o sea, ¿por qué manda las dos si en uno no tiene nada? Porque de repente puede ser que esté iniciando, ¿no? Y todavía no crece esa infección. O sea, por si acaso, mandamos, ¿no? Y también se manda tratamiento aunque no manifieste. Depende de lo que encuentres. Si encuentras carga bacteriana, ahí sí, si es que encuentras carga bacteriana, sí. O de malacesia, ¿no? Porque ya tienes el antecedente de la otra oreja. Ujú. Sí. Listo. Morfológicamente hablando, la malacesia es más grande que la bacteria. Sí, la Y malacesia forma de es... gotita, ¿verdad? Sí, Gotita. sí, la malacesia es más grandecita. Más o menos, ¿qué será? Pues como 4 veces un coco. Es más grande. El De coco bota, es de chiquitito, bota. es una bolita chiquitita y siempre los ves juntitos. Y las malacesias ves un montón. En forma de botas. Gotitas. Ajá, ahora hay algo que se llama la hipersensibilidad a la malacesia, ¿no? Que el paciente desarrolla una alergia a la malacesia. Y basta que tenga una para hacer una reacción exagerada, ¿no? Entonces ahí, quieras o no, lo tienes que tratar. Depende mucho de la parte clínica. Ahora, algo muy importante también es que la cura clínica es más rápida que la cura patológica, ¿no? O sea, tú mandas el tratamiento 10 días y al día 5 ya el propietario lo ve bien y decide cortar el tratamiento. Eso está mal porque la parte clínica se cura más rápido, pero todavía tiene la gente. Por eso es que tenemos que seguir curando. Si no, ahí es cuando recaen, ¿no? Ya, ok, entonces nos dividimos en los grupos.